Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a esta clase número 8 de este discipulado apostólico. Qué bueno estar nuevamente por acá. En esta ocasión vamos a estar hablando de lo que son los dones de revelación, que son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y, número 3, discernimiento de espíritu. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, Dios mío, por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio de aprender de ti. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú te muevas en medio de esta clase. Espíritu de Dios, que tú seas impartiendo, Señor, al final dones, aleluya. En el nombre de Cristo, Padre, tú derrames tu presencia sobre cada uno de los que escuchan, Señor, este discipulado, Padre, que tú des la fe para manifestar, Señor amado, tu gloria y demostrar tu poder en público, Señor, en la iglesia y fuera de la iglesia, para la gloria de tu nombre y extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, pues comenzamos. La clase pasada estuvimos hablando un poco de lo que eran los dones de poder, ¿verdad? Profundizamos y hasta dimos una parte práctica de ellos. Y en este día vamos a hablar, como dije, de los dones de revelación, esos tres que mencioné. Y estamos basados en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11. Lo quiero leer rapidito. Dice la palabra: pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu. Esto es Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo está hablando aquí. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Aleluya. Amén. Notas importantes, me gusta comenzar con este fundamento. Dios quiere que recibamos y manifestemos los dones o regalos del Espíritu Santo con dos propósitos principales. Número uno, para edificar la iglesia, o sea, para hacer crecer, construir la iglesia en la fe. Y número dos, para atraer al inconverso al arrepentimiento, para que reciba la salvación por medio de Jesucristo. Estas dos cosas son claves cuando hablamos de manifestar los dones del Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Si perdemos el foco de estas dos cosas, no van a fluir, y si fluyen van a hacer más daño que bien, porque entonces usted va a querer manifestarlo para su propia ganancia o para cosas que están corrompidas. Debemos saber que cada don del Espíritu que se manifieste en nuestras vidas, que busquemos, que procuremos, aleluya, por la fe manifestar, es para la gloria de Dios, para edificar la iglesia y para atraer al inconverso, para que la gente reciba salvación. Amén. Es necesario pedirlos a Dios y anhelarlos con el deseo de imitar a Jesús para darle gloria, siendo así sus testigos en este tiempo, predicando el Evangelio y demostrando su poder, para que el mundo crea que Él es el Salvador, aleluya, y el único Dios verdadero. Gloria a Jesús. Los regalos del Espíritu Santo fluyen y trabajan juntos para la gloria de Dios. Esto es importante también, ¿verdad? Porque a veces una gente quiere solo ministrar un don o dos, pero realmente por el Espíritu Santo, en Él están todos, aleluya. Y podemos manifestar los dones del Espíritu al mundo en el nombre de Jesús a partir de esa fe y a partir de la persona del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. En 1 Corintios 12:31 dice, aleluya, esta es la exhortación apostólica. Nos dice el Señor: procurad pues los dones mejores. O sea, esto nos deja saber también, si dice dones mejores, que los mismos dones, los 9 del Espíritu Santo, hay unos mejores que otros en términos no de que sean menos buenos los demás, pero sí que esos dones pueden desarrollarse a niveles mayores y poder, aleluya, así darle más gloria al Señor. Vamos a estar hablando un poquito más de esto durante la clase. Comenzamos con el primero de los dones de revelación, como le llamamos, ¿verdad? Para cuestiones de aprendizaje, para que sea más fácil. Es la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, dicen algunas versiones. Esta palabra conocimiento es la palabra gnosis en el griego. Significa literalmente eso: conocimiento o información del presente o el pasado de alguien o de algo. Lo repito, es conocimiento o información revelada por el Espíritu que
tiene que ver con el presente o el pasado de algo o de alguien. Por medio de esta manifestación del Espíritu, por este don, se producen grandes encuentros con Dios y se abren los corazones para recibir a Jesucristo y la palabra de Dios. Dios usa este don para desatar su poder también sobre las personas, porque su palabra es espíritu y es vida, dijo Cristo en Juan capítulo 6, versículo 63. En 1 Corintios 14, 25, donde da un ejemplo, dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, escribió Pablo, adorará a Dios, declarando verdaderamente: Dios está entre ustedes. Esto es cuando se manifiesta este don de la palabra de ciencia, porque lo oculto del corazón se hace manifiesto. Cuando algo se hace manifiesto, quiere decir que es destapado, que es descubierto, aleluya. Por el don de ciencia, como también se dice, o don de palabra de ciencia, el Espíritu Santo nos muestra algo de alguna persona, sea en una congregación, sea en cualquier lugar donde usted esté, sea sobre alguien, de su situación presente o pasada, y es poderoso porque muchas veces usted, ¿verdad? Muchas veces no, cuando Dios revela algo, ¿verdad? Para que tenga un impacto, es algo que nadie sabe, o es algo que usted es imposible que sepa por su experiencia propia o por usted conocer a la persona y todo esto. Es algo revelado por el Espíritu de Dios, es algo que viene sobrenaturalmente a nosotros, aleluya, para nosotros bendecir la vida de esa persona, para edificarle la fe, si es ya creyente, o número 2, para atraerlo a la fe, para que él diga: espérate, es imposible que esta persona que no me conoce sepa esto, pues Dios es real. Dios se lo tuvo que haber dicho, aleluya. Ejemplos de esto en la palabra, siempre hay que ir, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Esta es la vara de medir, ¿verdad? El canon es lo que necesitamos utilizar para filtrar toda la información del mundo espiritual. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 9 al 12. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, este don. Dice: y el varón de Dios, este es el profeta, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, él estaba diciendo: hay un traidor aquí. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo voy a repetir: sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aleluya. Dios conoce todo, hermanos y amigos que me escuchan. Dios, dice la palabra, el salmista escribió: ¿de dónde huiré de tu presencia? Aleluya. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está en todo lugar. No se manifiesta en todo lugar, pero sí está en todo lugar. Y Él está, ¿verdad? Él todo lo ve. Dice la palabra que la oscuridad es como la luz para Él. Que Él mira lo profundo de los corazones y conoce todos nuestros pensamientos, incluso antes de que pasen por nuestra mente. Aleluya. Porque Él está en todo tiempo y en todo lugar al mismo tiempo. Así de poderoso y grande es nuestro Dios. Aleluya. A Él sea la gloria. Y por esta razón el Espíritu Santo nos puede a nosotros los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor y le buscamos y tenemos una relación de tú a tú con Él, aleluya, Él nos puede dar revelación de la situación de alguna persona para que nosotros entonces podamos declarar estas cosas y poder entonces impartir bendición, ministrar, orar, aleluya, declarar la palabra de Dios en sus vidas, y que el Espíritu Santo se pueda entonces manifestar para transformar esa situación en una situación de bendición, o para exhortar a alguien también. Aleluya. Este ejemplo lo vimos del profeta Eliseo, ¿verdad? Esto es en el Antiguo Testamento, pero quisiera traer algún ejemplo también del Nuevo Testamento. Así que voy a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 19. Aquí vemos a Jesús en el pozo con la mujer samaritana. Vamos a leerlo. Dice la palabra: vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, aleluya, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, aleluya, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aleluya. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos aquí la manifestación del don de ciencia en la vida de Cristo. Cristo, esta era la primera vez que se encontraba con esta mujer. Aleluya. Y el Espíritu Santo le reveló a él la condición de esta persona. Le dijo que, ¿verdad?, que había tenido 5 maridos. O sea, vemos una revelación de su pasado y de su presente. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y eso trae una convicción a la vida de esta mujer. Una convicción poderosa. Si vamos un poco más adelante, a los versículos 28 y 30, voy a buscarlo rapidito aquí. Vemos el impacto que esto creó, que esta palabra simple, a lo mejor, ¿verdad?, para Cristo era un pensamiento que le llegó. Muchas veces es una impresión, un pensamiento, como se manifiesta este don en nuestras vidas. Y nosotros pensamos, pero es que eso es algo como que no tiene sentido, o como que para nosotros es insignificante, pero para la persona que la recibe es algo que le puede cambiar la vida. Dijo esta mujer en el versículo 28 al 30. Entonces, dice la palabra, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será que este es el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer hizo una función de evangelista a causa del encuentro que tuvo. Fíjense que Cristo realmente no le dijo toda su vida, pero ella sintió el impacto de esa palabra, de esa revelación, que era algo tan profundo de su vida, tan sensible. Aleluya. Produjo en ella ese sentirle que este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y la acercó a Dios. Aleluya, porque dijo, este no será el Cristo. O sea que vemos otra parte de los dones del Espíritu. Siempre los dones del Espíritu Santo siempre le van a dar la gloria a Jesucristo. Siempre son para atraer las personas a Jesucristo. Aleluya. No a atraer las personas al vaso, al individuo. Cuando usted ve una persona que aparentemente está profetizando, está ministrando, está haciendo algún tipo de milagro, algo está ocurriendo y el enfoque viene a estar en ese individuo, cuidado, porque eso no es de Dios. El Espíritu Santo, aleluya, no está sobre la iglesia y en la iglesia para glorificar a los individuos, a los ministros, a los hermanos. Está ahí para glorificar a Cristo. Aleluya. Así que eso es algo muy clave a lo cual tenemos que estar ¿verdad?, pendientes. Y nosotros mismos también tener esa práctica. Siempre la gloria es del Señor. Amén. Dios me usó, pero la gloria es de Cristo. Él fue el que habló, Él fue el que reveló, Él fue el que dio su sangre en la cruz por nosotros. Y por su Espíritu es que podemos nosotros hacer estas cosas en su nombre. Aleluya. También en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 22, vemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Esto es cuando el discípulo Ananías es enviado por Dios a donde Saulo, eventualmente el apóstol Pablo. Y Dios le da palabras de ciencia, le da sabiduría también y le da profecía. Aquí vemos las 3 cosas, ¿verdad? Más adelante vamos a hablarlo, pero quisiera leerlo rapidito. Esto es Hechos capítulo 9, versículos del 10 al 22. Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor entonces le dijo: ve, porque instrumento mío, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, de los paganos, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él, o sea, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aleluya. Vemos como hay niveles, ¿verdad?, en este don. Aleluya. En estas manifestaciones que vemos aquí era Jesucristo y el discípulo Ananías, ¿verdad? Vemos que Ananías estaba orando cuando Dios le da esta visión. Vemos ahí también, que eso vamos a entrar al final de la clase, sobre algunas cosas prácticas de cómo se reciben estas revelaciones, ¿verdad? Estos dones, cómo Dios nos revela. Aleluya, que puede ser por distintas maneras, por distintas formas. Aleluya, y debemos aprender cómo Dios habla para estar pendientes a su dirección, porque los que son dirigidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Así que debemos aprender a seguir la dirección del Espíritu. Gloria a Jesús. Pero vemos aquí cómo el don de ciencia estaba desarrollado, como el discípulo Ananías, fíjense que no dice que era un profeta, dicen que era un discípulo. O sea que estos dones, aleluya, tampoco están sujetos al ministerio. Si usted no tiene un llamado a apóstol, a profeta, evangelista, pastor y maestro, como quiera, usted puede recibir y debe procurar recibir revelación del Espíritu Santo. Aleluya, porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Y si usted ha sido, aleluya, le ha entregado la vida a Cristo, usted tiene el Espíritu viviendo en usted. Y si ha recibido el bautismo del Espíritu, ha sido lleno de él también. Entonces, el poder de Dios se puede manifestar y se debe manifestar en su vida. De esta forma también. Aleluya. Y fíjense que el Señor le reveló cosas específicas. Le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. O sea, es algo en el presente, un nombre de una calle. Aleluya. Y busca en casa de fulano, de Judas, a uno llamado Saulo. Le habló de nombre. Aleluya. Porque aquí él ora y le reveló lo que él estaba haciendo al momento. Y ha visto, le reveló más todavía el pasado. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que Dios puede revelar también, como en el Antiguo Testamento, puede revelar sueños. Puede revelar visiones, experiencias que otros hayan tenido. Dios te las puede revelar para impactar la vida de esa persona. Para cuando usted profetice en nombre de Jesús, Dios le muestra eso en una ocasión a usted. Te voy a decir, para que sepa, eso a veces el Espíritu lo hace, para que sepas que soy yo el que está hablando, dice el Señor. Tuviste esta y esta experiencia en tal día. Eso es un don de ciencia ya desarrollado. Aleluya. Y podemos recibir ese nivel de revelación por la fe, pero es necesario también para eso que tengamos una vida profunda de oración. Una vida en la que conozcamos la voz de nuestro Dios a profundidad. Aleluya. Gloria a Jesús. Y al final de esta clase voy a estar orando para que y sé que el Espíritu Santo va a impartir en usted este don. Si usted nunca ha recibido palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu, tengo la fe, la certeza, aleluya, de que el Espíritu Santo va a depositar estos dones en usted. Si usted lo pide con fe y está dispuesto a soltar el temor, aleluya, para darle gloria a su Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Seguimos. Muy bien, vamos ahora al segundo don, es el don de palabra de sabiduría. A veces hay un poco de confusión, ¿verdad?, entre lo que son estos dos dones, el don de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y es que hay una diferencia entre esas dos palabras, entre sabiduría y conocimiento, no son lo mismo. Esta palabra sabiduría es la palabra sofías en el griego, la de ciencia es gnosis, ¿ves? Gnosis, conocimiento, sofía es sabiduría. Gnosis es conocimiento,
del presente o el pasado. Sabiduría, por el otro lado, significa claridad. Nos revela qué debemos hacer con el conocimiento recibido. Por ende, son instrucciones y es un entendimiento práctico. Un ejemplo, Dios me revela sobre alguien que esta persona está enfermo, tiene una enfermedad. Vamos a decir, ¿verdad? Hipotéticamente, esta persona tiene un cáncer. Y ese cáncer, Dios me dice tiene cáncer. Ok, y ahí yo le digo, ok, Señor, tiene cáncer. Pues asumo que tú quieres que yo le ministre. ¿Dónde está ese cáncer y cómo le ministro? Y ahí el Espíritu Santo me da un entendimiento. El cáncer está en la pierna derecha, en el hueso. Vete y ponle tu mano ahí y ordénale que se vaya. Eso sería un ejemplo de sabiduría, de palabra de sabiduría, porque es una instrucción directa. Fíjense que un ejemplo de esto, ¿verdad? Que vamos a entrar, es en el mismo verso que acabamos de leer sobre el discípulo Ananías. Dios le dice, ve a la calle derecha, donde la casa de Judas, allí está Saulo orando, ¿verdad? Pero le dice, levántate y ve y ponle las manos encima para que sea lleno del Espíritu Santo, porque instrumento mío es para llevar la palabra a los gentiles. Dios le da instrucciones específicas, le da sabiduría. No solamente le dijo, mira, allí está Pablo en la calle orando, ¿no? Porque entonces, ¿qué yo hago con eso? ¿Ves? Vemos entonces cómo la palabra de sabiduría complementa la palabra de ciencia, y cuando se unen, Dios lo utiliza para dar un impacto aún mayor, porque y hace al ministro efectivo, ¿verdad? Por medio de esta manifestación del Espíritu Santo somos hechos efectivos al ministrar, precisos, ¿verdad? No estamos, ¿verdad?, tanteando, dejándonos llevar por ese, ¿verdad?, intento y error, trial and error, como se dice en inglés, trial and error. No, seremos precisos con la información que Dios nos revela. Aleluya. Recuerdo en una ocasión, predicando a los jóvenes de la iglesia, que yo estaba en el altar y estaba ministrando, orando por la llenura del Espíritu Santo, y estoy ahí bajo la unción del Señor. De momento viene a mi mente, claro, la esposa de fulano, de mi hermano, que no voy a decir su nombre, la esposa de él, que es el sonidista de los jóvenes. Y yo tenía conocimiento previo de que ella tenía un problema de espuelones en sus pies. En ese momento, que yo no estoy pensando en ellos ni nada, yo estoy ministrando acá, hablando de otra cosa, el Espíritu me la trae claro, la esposa de él. Y yo inmediatamente me dije, ok, Señor, sé que ella tiene esto, ¿qué hago? El Señor me dijo, ahora mismo declaren la sanidad. Amén. Interrumpí lo que estaba haciendo y eso te quedó grabado, y le dije, fulano, el Espíritu Santo me habla ahora mismo de tu esposa. En el nombre de Jesús, ahora mismo ella va a ser sana donde quiera que esté. Atamos y echamos fuera esa enfermedad. Declaramos salud en los espuelones. Declaramos que desaparecen ahora por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Al otro día, yo me comunico con él y él me dice, pastor, yo le tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Al hacer el cuento largo corto, él me dice, mi esposa en ese mismo momento, esa hora, que era un jueves en la noche, y él habló conmigo viernes, me dice, ella estaba en casa de mi suegra, bañando a nuestro hijo, a nuestro bebé. Y ella me cuenta que ella estaba bañando al nene y de momento ella empezó a temblar su cuerpo y cayó al piso. Y su pierna se la levantaron y comenzó a temblar, aleluya. Y ella sentía el poder de Dios. Y ahí mismo, después de un rato, paró esa manifestación y ella se puso de pie. Inmediatamente el dolor que tenía desapareció de sus piernas. Aleluya. Ese mismo día él me dice, no termina ahí, pastor. Me dice ahí, cuando hoy viernes el doctor nos llamó porque tenían que inyectarla de nuevo para intentar, ¿verdad?, aliviarle el dolor. Y esa persona dijo, no me hace falta, doctor, gracias, porque el Señor me sanó. Y hasta el día de hoy esa persona está sana, gracias a lo que hizo Dios. La gloria es de Jesucristo. Pero fíjense en cómo el milagro vino, ¿verdad? El milagro vino por una palabra de ciencia y una palabra de sabiduría. Cuando se declara esa palabra, Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Por eso es necesario, aleluya, que nosotros declaremos, utilicemos nuestras palabras en el nombre de Jesús, con la fe de que Cristo lo va a hacer, para que se manifiesten los milagros. Así que fueron varios milagros, palabra de ciencia, sabiduría, y ahí fue milagro y sanidad que se dio. Gloria a Jesús.
Seguimos viendo cómo los dones, ¿verdad?, fluyen y se complementan unos a otros para la gloria del Señor. Aleluya. Muy bien. Vamos a algunos ejemplos bíblicos sobre esto también. Ya mencioné, ¿verdad?, Ananías. Él fue enviado a Saulo para hacerle recobrar la vista y ser lleno del Espíritu. El Señor le dio el conocimiento, la ciencia de qué estaba pasando, de qué había pasado, pero también le dio la instrucción clara de que esto es lo que tú vas a hacer en medio de eso. También vemos un segundo ejemplo de la palabra de sabiduría en Hechos capítulo 16, versículos del 9 al 10. Esto fue cuando el Señor le da un sueño al apóstol Pablo sobre el varón macedonio. Vamos a leerlo rapidito. Hechos 16, del 9 al 10. Aquí rapidito, 16, del 9 al 10. Dice, y le mostró a Pablo Dios una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Aleluya. Vemos, como dije, ¿verdad?, al inicio de la definición, la palabra de sabiduría son instrucciones prácticas, es un entendimiento práctico de qué hacer con el conocimiento. Porque imagínense, disculpen, que el Señor solamente le hubiese mostrado un varón de Macedonia, que Pablo hubiese distinguido, ok, ¿y qué pasó? Pero fíjense que Dios le da revelación de esa forma, en sueño, en visión a Pablo, y él le dice, ven y ayúdanos. Ahí él entiende entonces la instrucción de Dios es que nosotros vayamos a predicar a Macedonia el Evangelio. Amén. Otro ejemplo adicional es Felipe y el etíope. En Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a leerlo rapidito. Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y luego de esto, ¿verdad?, lo que lo hemos leído, sabemos lo que pasó. Felipe se encuentra con un etíope que estaba leyendo Isaías y ahí se acerca al carro y se da un encuentro evangelístico donde lo que produce es que este etíope fuera salvo, recibiera a Cristo y fuera bautizado en agua por Felipe. Vemos cómo el Espíritu Santo le da sabiduría. Le dice, levántate hacia el sur, hay un camino allí que desciende a Jerusalén y a Gaza, ve allí. Vemos, son instrucciones. Y el Espíritu Santo, fíjense que en estos casos tampoco le dio todas las instrucciones necesariamente. Eso es algo importante. Cuando el Espíritu Santo nos da una palabra de ciencia y sabiduría, muy raras veces Él te lo da todo de golpe, ¿no? Él nos da porciones, Él nos da impresiones, nos da pedazos. Y nosotros por la fe declaramos lo que vemos o lo que escuchamos o lo que percibimos en el Espíritu. Y ahí entonces Él nos da más. Una vez aprendí de un evangelista llamado Todd White de los Estados Unidos. Él decía, el mover profético, la revelación del Espíritu Santo, a veces es como, lo podemos ver como una caja de Kleenex, de papel, de paños, ¿verdad? Porque, no sé si lo han visto, pero usted no puede coger el papel que está debajo hasta que no saca primero el de arriba, el que ya está afuera. Pues es así, uno declara la primera palabra y sale otra. Y saca la otra, y sale la tercera, y sale la tercera y la cuarta. Y así se produce un fluir profético, un fluir de revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es necesario que por medio de la intimidad con el Señor, de nosotros renovar nuestra mente, seamos llenos de fe, de valentía, y estemos claros de que estamos caminando cerquita del Señor para discernir su palabra, pero también para atrevernos a soltarla, a declararla, porque hasta que no declaremos lo que Él nos revela, no va a continuar ese fluir de revelación y de poder de Dios. Y eso implica la fe, hermano. Siempre la fe es necesaria para que manifestemos el poder de Dios. Gloria a Jesús. Muy bien, estamos avanzando. Vamos al tercer don de revelación. Es el don de discernimiento de espíritus. Esta palabra es diacrisis, discernimiento, ¿verdad? Y de espíritus, neumatón o neuma. Sabemos que viene de esa palabra, aliento, ¿verdad?
Discernimiento de espíritus es distinguir. Diacrisis significa en el griego distinguir, diferenciar, juzgar correctamente entre cosas que parecen ser iguales y no lo son. También otra definición es diferenciar cuál espíritu se está manifestando. Lo voy a repetir: distinguir o diferenciar, juzgar correctamente entre cosas que parecen ser iguales, disculpen, o parecidas, y diferenciar cuál espíritu se está manifestando. Por medio de este regalo del Espíritu Santo, Dios revela la fuente, ¿verdad?, que está detrás de las manifestaciones espirituales o motivos verdaderos, o los motivos verdaderos de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta persona está intentando hacer? ¿De qué corazón salen estas palabras o estas acciones? Típicamente, anote esto, los espíritus se esconden detrás de pensamientos, de sentimientos, de palabras y de acciones. Pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aleluya. Dios utiliza este regalo del Espíritu Santo para exponer los planes del enemigo, pero también para mostrarnos dónde Él se está moviendo y dónde el Espíritu está obrando, por dónde Él quiere que nosotros vayamos, hacia dónde Él nos dirige. Aleluya. La unción de Dios, el Espíritu Santo nos muestra, ¿verdad?, de esa forma también. Por aquí es, por acá no. Podemos y debemos discernir también la presencia del Espíritu Santo. A veces cuando se enseña sobre el don del discernimiento de espíritu, se habla mucho de cómo este don, y es cierto, por este don podemos ¿verdad?, discernir las malas intenciones, o podemos discernir ¿verdad?, los demonios, o podemos discernir qué espíritu, qué demonio específico es el que tenemos que orar y reprender y atar y echar fuera. Pero se nos queda que también, aleluya, por medio de este don podemos discernir la presencia del Espíritu Santo. Por eso uno puede entrar a un lugar y uno dice: Dios se está moviendo aquí, algo está pasando, o Dios quiere que yo haga algo aquí. Pero también puede sentir el ambiente cargado, pesado, y puede sentir opresión, puede sentir que hay demonios en el ambiente, puede sentir que hay tensión en el ambiente, puede sentir que hay algo que no está bien. Aleluya. Vamos a algunos ejemplos antes de yo mencionar algunos propios de este don en la Biblia. Vamos a la Biblia. Vemos en Mateo capítulo 16 versículo 23, cuando Jesús discierne lo que estaba operando en Pedro. Dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro, esto es el apóstol Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recordemos lo que pasó antes de este versículo. Cristo le estaba diciendo a sus discípulos: es necesario que yo muera. Pero de momento Pedro se levanta y lo resiste y le dice que esto nunca te acontezca. Y Cristo inmediatamente tuvo el discernimiento de que ese pensamiento vino de Satanás. Ese pensamiento fue plantado en Pedro, fue un dardo de fuego enviado a la mente de Pedro. Y él lo discernió y lo soltó. Y ahí Cristo discierne: quítate de mí, Satanás, porque solo Satanás es el único que no quería que Cristo muriera en la cruz, porque en la cruz, aleluya, cuando Él murió como ese cordero sin mancha, ahí Él le quitó el poder al pecado, ahí Él destruyó, aleluya, y esa separación que había entre Dios y el hombre, para que por medio de la fe en Él, su sangre nos limpia de pecado y podemos tener esa relación con el Padre, estar en paz con el Padre. Él reconcilió al mundo entero, aleluya, con el Señor, con el Padre. Así que Satanás no quería eso. Aleluya. Él venció a Satanás en la cruz y fue sepultado. Y al tercer día se levantó, fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. Ascendió, envió al Espíritu. Y eso no lo quería el enemigo. Y quiso utilizar a Pedro, que era uno de los discípulos más íntimos. Porque lo que era Pedro y Juan eran los más íntimos, de los más íntimos con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Y de esa forma intentó tentarlo para que no llegara a la cruz. Eso pasa todavía, hermano. A veces el enemigo va a utilizar la gente que más uno ama y que más influencia tiene sobre uno para intentar plantar pensamientos, o si pueden entrar en ellos y operar para interponerse, ser piedra de tropiezo en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y nosotros debemos saber discernir eso. Aleluya. Por medio del don de discernimiento de espíritu. Gloria a Jesús. Otro ejemplo es Pablo y la pitonisa. En Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 24. Hechos capítulo 16, del 16 al 24. Lo voy a leer rapidito.
Algo interesante sobre esta clase es que vemos que muchas de las lecturas están en el libro de los Hechos. Si no lo ha leído nunca, lea ese libro y hágalo con calma. Y dígale al Espíritu Santo que le muestre, porque el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que demuestra cómo la iglesia debe vivir, cómo la iglesia debe operar en los 5 ministerios, bajo el poder del Espíritu, bajo su dirección, en amor, en humildad, comiendo la cena juntos, en comunión. Aleluya. Y vemos cómo la iglesia se conducía y era sobrenatural. Y así es todavía para los que lo procuran. Tener una vida sobrenatural. Que todas las semanas tengamos testimonio de que Dios hizo sanidad, de que Dios hizo milagros, de que hubo conversión, de que hubo restauración en las familias, en los hermanos. De cómo el Señor nos dio la victoria sobre los ataques de Satanás. Aleluya. Muy bien, dice en Hechos 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación o espíritu de pitón, dice en otras versiones, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, o sea, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aleluya. Quiero aclarar algo. El don de ciencia, de sabiduría y el de discernimiento de espíritu, ninguno de los dones de profecía son adivinación. Adivinación es cuando una persona recibe cualquier conocimiento espiritual, recibe de algún lugar, espiritualmente hablando, información sobre alguien o sobre alguna situación y no viene del Espíritu Santo. Fijémonos, y puede ser información verdadera. Esta mujer dijo la verdad sobre Pablo. Esta mujer dijo que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que venían predicándoles el camino de la salvación. Era cierto. ¿Por qué? Porque los demonios observan. Y hay demonios en muchos lugares. El diablo no es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, pero son muchos demonios. Dice que los ángeles caídos se revelaron 1/3 de los ángeles del cielo. Satanás tiene un reino, está bien organizado, y los demonios observan y se comunican entre ellos. Y esto es lo que son los espíritus de adivinación o de pitón, espíritus familiares, que los adivinos los invocan, entran en ellos y ellos les piden revelación, les piden conocimiento de la gente, para que a cambio de dinero ellos les revelen, y ahí la gente cae en esa trampa y luego tienen miedo de irse porque ellos mismos manipulan a las personas para que se queden ahí. Pero esa es una gran diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu y los espíritus inmundos, los demonios. Que el Espíritu Santo jamás va a buscar manipularte, ni controlarte, ni dominarte. El Espíritu Santo nos dirige, nos redarguye, sí, nos consuela, nos llama al arrepentimiento, porque hay una paga del pecado que es muerte eterna en el infierno. Si morimos en nuestros pecados, si no le entregamos la vida a Cristo, eso es la verdad. Pero nunca te manipula, nunca te oprime, al contrario. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios y donde Él es el Señor, allí hay libertad. ¿Y libertad para qué? ¿Para estar en libertinaje en pecado? No, todo lo contrario. Libertad para servir a Cristo. Libertad para caminar en santidad con el Señor, en amor a Dios y al prójimo, que son los dos mandamientos que Cristo nos dio para cumplir la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Aleluya. Espíritu, alma y cuerpo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples estas dos cosas, siguiendo a Jesucristo con fe, amén, estás caminando bien. Vuelvo al tema para no irme muy lejos en eso. Quiero rapidito darles unos ejemplos. Yo también he recibido muchas veces discernimiento de espíritu, pero me recuerdo de una de las veces que fue algo bien palpable en mi ser. Recuerdo que yo estaba un día caminando con mis padres en el paseo de la Princesa Juan. Estábamos llegando
Y los que han ido allí, hay un estacionamiento al lado del paseo, un área donde uno camina, ¿verdad? Y se comparte allí mucho la familia, es un sitio turístico muy antiguo. Y yo estaba caminando y al final del paseo hay una discoteca, como una barra. Y había una fiesta allí. Y yo recuerdo que yo estoy así caminando, estoy en comunión con el Señor en mi mente y todo, y estoy con mis padres. De momento, mientras estamos acercándonos a ese lugar, a mí me cae como un peso encima. Literalmente yo sentí un peso, una incomodidad grande. Y yo, ¿qué es esto? Y mientras más caminábamos hacia ese lado del lugar, más fuerte era. Y ay, Dios mío, le pregunto, Señor, ¿qué está pasando? De momento levanto mi mirada así y veo que hay una fiesta, que están bebiendo, que hay un revolú ahí. Y el Espíritu me dice, aléjate de aquí. Y yo, amén. Y les digo a mis padres, tanta fue la incomodidad que sentí, que les dije, vamos a caminar por este lado mejor. Dimos la vuelta y caminamos. ¿Qué te pasa? Te explico ahora, le dije a mami. Viramos y mientras más me alejaba, más se iba alejando también esa carga que yo sentí. Y el Espíritu me dijo en mi mente, mientras yo indagaba y le preguntaba siempre por qué me sentía así, él me dijo, para que sepas que se está moviendo en ese ambiente. Para que sepas que ese ambiente lo que está es cargado con demonios, con el enemigo, con tentación a los vicios, a la sexualidad, al adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí yo te saqué, porque los que me conocen saben que Dios me sacó de todo eso, aleluya. Y el Espíritu me estaba dando revelación de cómo el enemigo utiliza eso para seducirnos, apartarnos de Dios. Gloria a Jesús. Discernimiento de espíritu. Muchísimos testimonios más. Este es uno de los dones que el Señor me ha dado la convicción y la palabra clara de que debemos cada vez crecer más en ellos, porque hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores en la iglesia. Gente que viene con intenciones, lobos vestidos de ovejas, con intenciones negativas, con intenciones erradas. Y es necesario que lo podamos hacer. Gloria a Jesús. ¿Cómo puedo entonces yo recibir estos dones? ¿Cómo? Número 1, debemos pedirlos al Señor en oración, creyendo que Él nos los dará. Debemos tener, y esto es importante, nosotros debemos pedir estos dones con un corazón limpio. Nosotros debemos pedir estos dones con un corazón que lo que busque es agradar a Dios, hacer su voluntad, servirle a Él, número 1, para darle gloria, y número 2, servir al prójimo. En Mateo 7, del 7 al 8, dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Número 2, tener una vida activa de intimidad, oración y comunión consistente con el Espíritu Santo. Hay que separarse, orar con Dios a solas y ayunar frecuentemente y leer la palabra. Voy para la Señor, disculpen, me adelanto de mí. Si nosotros no oramos, no nos acercamos a Dios, Él no se acercará a nosotros. Dice la palabra, el que se acerca a mí, yo me acerco a Él. Tenemos que tener esa hambre, esa sed. Aleluya. Crucificar esta carne, el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa en el lugar de la oración, en la búsqueda, intimando con el Señor a solas. Aleluya. Buscando su presencia, y de esa forma Él nos empezará a dar revelación. Número 3, leer la palabra de Dios intencionalmente y diariamente. Así aprenderás cómo habla Dios correcto. Dios habla de una forma. Usted sabe que cuando usted conoce a una persona, usted sabe cómo esa persona habla, cuáles son sus muletillas, qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas esa persona jamás diría. Y así mismo es Dios, porque Dios es una persona. Dios es Dios, Padre, Espíritu, ¿cómo es? Espíritu Santo, Hijo y Padre. Pero es un Dios, un solo Dios en 3 personas. Y esas 3 personas tienen el mismo carácter, tienen el mismo, es el mismo Dios. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él, leyendo su palabra, ver cómo Él trató con las personas del Antiguo, del Nuevo Testamento, cómo fue que Él dirigía a la iglesia, porque Dios no cambia, dice la palabra, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, si entramos en esa relación con Él, con su palabra, de tú a tú con Él, vamos a aprender cómo Dios habla. Que Él sí dice y que Él no diría nunca, de acuerdo a su carácter y a su palabra revelado ahí, en la Escritura. Número 4, debemos persistir creyendo hasta que se manifiesten en nosotros. No se rinda. Aleluya. No se rinda. Conozco mucha gente que han estado orando por estos dones, no los reciben y se rinden.
se rinden y dejan de orar y no podemos cansarnos. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque si nos mantendremos firmes, a su tiempo segaremos. Aleluya. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense que dice, ¿cómo es que se alcanza la madurez en estas cosas y en el camino de Dios? Dice, por el uso, porque tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que debemos ejercitar la oración, ejercitar la lectura de la palabra, el ayuno, la búsqueda, para cuando Él comience a darnos revelación, también ejercitemos ese don y se desarrolle en nuestras vidas y nosotros nos hagamos más precisos en escuchar, en ver las visiones de Dios, etc. Número 5, debemos fluir en ellos por fe. Mientras más intercedas, más ministres a otras personas, más Dios te dará y más aprenderás a discernir su voz y las visiones de Dios. Esto lo aprendí del profeta Josefón, Dios le bendiga donde quiera que esté. Nadie comienza siendo preciso. Uno se hace preciso con el tiempo y con la práctica. Y recordemos el inicio de estas clases. Los dones del Espíritu son para edificación de otros, de la iglesia. Aleluya, menos el don de orar en lengua, que es el único para edificación propia. Los demás realmente es para bendecir a otros. Así que el amor de Dios es la inspiración para todos ellos, para que todos ellos fluyan. Gloria a Jesús. Así que usted debe interesarse por ministrar a otros, especialmente a los inconversos, especialmente a la iglesia también. Usted interésese por ver, Señor, ¿cómo yo puedo predicar hoy? Señor, dame una palabra para fulano, para fulanita, para ella, para ese hombre, para esa dama. Señor, que tú quieres hablarle a esta persona. Es necesario para que Dios entonces nos use. Aleluya. Porque ¿para qué Dios va a depositar ese don en nuestras vidas? Para que se quede ahí. No, eso es para usarse. Este es el tiempo. Porque la palabra dice que cuando estemos ya en el cielo en su presencia, los dones acabarán, las profecías acabarán, las lenguas acabarán. Aleluya. Así que este es el momento de ponerlos en práctica para la gloria del Señor. Aleluya. Número 6, muy importante. Debemos limpiar nuestro corazón de toda idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra alma es un filtro. Tiene que estar limpio ese filtro. Si no, el mensaje que soltemos de parte de Dios no va a estar bien. Va a estar corrompido. Va a ser egoísta. Va a ser de condenación. No va a estar de acuerdo al carácter de Dios. Vamos a fallar. Debemos limpiar nuestro corazón de la idolatría. ¿De idolatría de qué? De ese deseo de que me vean como que yo soy el gran hombre o la gran mujer de Dios. Oh, yo soy el profeta que siempre tiene una palabra. No, incluso los profetas, los verdaderos profetas, saben que no siempre Dios les va a dar una revelación para las personas. No siempre. Aleluya. Porque hay veces que Dios hace silencio. Y dice la palabra de Dios que la profecía no viene ¿verdad? Por de algo que yo me invento, ¿no? La profecía simplemente yo recibo un mensaje y lo comparto, lo declaro. Nota práctica: si no estamos bien seguros de la palabra de ciencia o de sabiduría o el discernimiento que recibimos, es correcto preguntar. Lo mejor es preguntar. ¿Qué quiero decir con esto? Primeramente, utilizo el filtro de la Biblia. Esto que recibí es bíblico. Y rápido voy, Jesús, ¿va? ¿Es bíblico? Sí. Ok. Número 2, ¿está de acuerdo al carácter de Dios? Jesucristo diría esto. Aleluya, que es la máxima revelación de Dios. Él lo diría. ¿Cómo Él lo diría? Y número 3, ¿esto tiene sentido para la persona? Esa tercera usted lo va a saber después de que lo declaró. Usted le puede preguntar a la persona, si usted, porque hay veces que uno está claro que está claro que es Dios. Hay veces que no. Y ahí que hay usar un poquito más de fe. Pero usted lo dice, pan. Y usted declara, yo percibo que usted está pasando por esto y esto y esto. Y usted ora por la persona y le pregunta, entonces, algo de lo que yo le compartí, ¿tuvo sentido para usted? Y ahí usted deja que la persona hable. Se va a sorprender. Se va a sorprender porque muchas veces sí, eso tuvo sentido porque yo estoy pasando ciertamente por esto y esto. Tuve una ocasión que estaba orando aquí antes de irme a recortar y yo no conozco al dueño de la barbería y el Señor me dio una palabra para él y me mostró unas cosas en su vida. Y yo fui y se los dije. Y él, después de esto, como yo nunca me había pasado algo así con él y yo no lo conozco, yo dije, Señor, yo me voy a atrever a decir esto en amor, Señor.
Y utilicé estos filtros. ¿Es bíblico? Sí. ¿Está de acuerdo con el carácter de Dios? Sí. Mi corazón está limpio de idolatría. Yo no quiero aquí hacerme más santurrón. Yo no quiero ir a corregir a nadie. No. Perfecto. ¿Y tiene sentido la persona? Pues eso lo voy a saber después. Ok. Y fui por esos pasos. Y para la gloria de Dios, Él luego de eso me testificó Él a mí. Amén. Gracias, hermanos. Recibo esa palabra. Sé que fue el Señor. Y es cierto lo que Dios le reveló. Gracias. Gloria a Jesús. La gloria es del Señor. Y siempre daré la gloria a Dios al final. Yo le dije, amén, brother. Estoy a tu servicio. La gloria es de Jesucristo. Amén. Otra nota. El fallar en lo profético no quiere decir que usted es un falso profeta. Aleluya. Cuando digo falso profeta es que usted es falso, ¿verdad? Que usted es... Especialmente si estamos comenzando a aprender a fluir en los dones de revelación. Sin embargo, sí es necesario tomar responsabilidad por nuestros errores. Amén. Para evitar confusión. Y si fallamos, debemos volver al lugar de la oración y crecer más en la intimidad con el Espíritu Santo para fallar menos o para no fallar, ¿verdad? Para llegar a no fallar. Y hay guías también dadas para esto. Cuando está comenzando usted a orar por las personas y intentar recibir, ¿verdad?, esa revelación del Espíritu, esa dirección, el apóstol Pablo nos escribió que la palabra profética, la revelación del Espíritu Santo es para edificación, consolación y exhortación. Si está fuera de eso, no lo haga. Cuando usted comienza a preguntarle al Espíritu y a recibir palabras, ¿verdad?, de conocimiento, de sabiduría, discernimiento o cualquiera de los otros dones proféticos, profecía, etcétera, usted no va a empezar corrigiendo a la gente directamente, ¿no? Usted puede exhortarle, como dice aquí. O usted no va a comenzar diciendo a la gente, sí, porque yo veo que, o escucho que dice el Señor que ella va a ser tu esposa. No, ese tipo de cosas nos mantenemos lejos de ese tipo de profecía, porque son más riesgosas. Esas profecías ya es para una persona que está en un nivel alto del don profético, o es un profeta de oficio. ¿Ok? Muy importante, debemos mantenernos dentro de esos parámetros. Y aún el profeta maduro se mantiene dentro de esos parámetros: edificación, consolación y exhortación. Ok, consejos prácticos, sigo rapidito. Debemos soltar el miedo para que los dones de revelación fluyan y crezcan. Si no soltamos el miedo, jamás sabremos cuándo fue Dios que nos habló y cuándo fue nuestra mente o cuándo fue el enemigo. Porque esos son los tres lugares donde viene la palabra: nuestro corazón, nuestra mente o lo que vemos. De Dios, de nuestra mente o nuestra carne o del enemigo. La voz del enemigo es la más fácil de reconocer, claro, si usted conoce la palabra, porque irá en contra de la palabra escrita de Dios y tampoco será conforme al carácter del Señor. Además, el fruto que producirá no será bueno. Importante, el fruto que produce la palabra. Si el fruto de la palabra es arrepentimiento, es consolación, es exhortación, es todo lo que viene de ahí, pues es bueno. Aleluya. Aunque hay veces que la gente también se rebela en contra de la palabra de Dios, pero ahí pues usted, si pasó por los primeros filtros, todo está bien. Por eso es esencial conocer la Biblia para ser efectivos en los dones del Espíritu Santo. También debemos hacerle preguntas al Espíritu Santo y esperar respuestas en fe. Aprendí del apóstol Aaron Mosai de allá de África, de Nigeria, que Dios no habla mucho, pero sí contesta mucho. Quiere decir que nosotros debemos entrar en la costumbre de tener una comunicación constante con el Espíritu, en especial haciéndole preguntas. Al ministrar a otros antes y durante de la administración, para pedirle detalles a Él con el propósito de recibir revelación para bendecir a la persona. Hágale preguntas al Espíritu. Ok, Señor, yo a esta persona, yo quisiera darle una palabra. Dame una palabra, Señor. Dame una palabra, Padre. Yo creo que tú me puedes dar una palabra ahora. Y el Señor te da algo. Ok, Señor, pues voy para allá. Mira, y ahí suelta la palabra. Y al momento, Señor, ¿qué más? Y así el Espíritu Santo le va a seguir dando. Número 3, debe meditar en la palabra de Dios. El Espíritu Santo llenará nuestros pensamientos con lo de Él. Si meditamos en otras cosas, no vamos a llegar a ser certeros. Nuestra mente debe estar llena de la palabra de Dios. Otros consejos: no debemos limitarnos a una sola manera de recibir la revelación del Espíritu. Dios habla de muchas maneras. En especial voy a hablar algunas específicas a este tema de los dones de revelación. Dios habla a nuestros sentidos espirituales. Así como tenemos sentidos físicos, hay sentidos espirituales. Está la vista, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Pero hay adicionales en el espíritu, porque Dios utiliza un saber o impresiones también, y utiliza recuerdos también para hablarnos. Aleluya. En el hebreo,
La vista y la audición tienen la palabra. Dios revela roé a los videntes en el Antiguo Testamento. Estos son visiones abiertas, cerradas o nocturnas. Las visiones abiertas es que se sobrepone una imagen con los ojos abiertos y vemos algo que el Espíritu nos revela sobre la gente, o, ¿verdad?, etcétera. Una visión cerrada es una visión con los ojos cerrados que vemos en nuestra mente. Me ha ocurrido, aleluya, en varias ocasiones ya, es poderoso. O también hay visiones nocturnas que ocurren en sueños, ¿verdad? Estos son los sueños de Dios. Ella, ¿verdad?, en esta dimensión de ver, ¿verdad?, lo que el Espíritu nos muestra de estas maneras, Dios utiliza nuestra imaginación, ¿verdad? Y no estoy diciendo que usted se imagina las cosas, estoy diciendo que el Espíritu proyecta, ¿verdad? Imagínense que la imaginación de nuestro ser, de nuestra mente, es como ese proyector que el Espíritu Santo utiliza para dar esas imágenes repentinas. ¡Pam! Puede ser una imagen repentina, o como un video, o puede ser un éxtasis también, que usted vea todo, ¿verdad? Pero esos son niveles más altos. Pero típicamente viene, ¡pam!, como una visión, una foto que usted ve de algo. Aleluya, en el don de ciencia. También está el Naví, que es el profeta burbujeante, ¿verdad? La manera de profetizar o de recibir revelación de Dios, burbujeante o por audición. Escucho al Señor diciendo esto. O puedes ver, veo que Dios me muestra esto, ¿verdad? Las dos maneras, vista y audición. La audición, lo que tú oyes puede ser algo literal, o sea, Dios nos puede hablar audiblemente, como usted me está escuchando ahora, o a nuestro espíritu, o a nuestra mente. Aleluya, un pensamiento que llega de momento, aleluya. También está el tacto.